Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 11. Atrapados en las redes sociales. Las llamadas nuevas tecnologías, que de nuevas ya tienen poco, han penetrado en todas las sociedades formando parte consustancial de ellas. Han facilitado la comunicación entre personas y han acelerado el acceso instantáneo a la información. La aparición en Internet de las redes sociales y su fácil acceso desde dispositivos móviles ha generado una nueva forma de relacionarse, y las nuevas generaciones que han nacido y crecido con ellas integradas en sus vidas las han convertido en su manera de crecer y en su medio para aprender y socializar. ¿Qué peligros hay en las redes sociales? ¿Son los jóvenes adictos a las tecnologías? ¿Sabemos los adultos, padres y profesores dar ejemplo de su buen uso? ¿Son los videojuegos violentos? ¿Generan violencia? ¿Se debe usar la tecnología en la educación? Vamos a intentar contestar estas preguntas y hoy, además de contar con Manuel Bautista, hola Manolo. Hola. Y con Enrique Sánchez, hola Enrique. Hola. Y con Carlos Peiro, hola Carlos. Hola. Tenemos a un invitado muy especial, hola Rafael Conde. Hola. Eres sociólogo y profesor universitario, investigador en el desarrollo de tecnología para retos sociales y actualmente diriges el grado en artes digitales en la Universidad Camilo José Cela. Vas a abrir el hielo, a romper el hielo. De acuerdo. ¿Cómo nos relacionamos y en especial cómo se relacionan los jóvenes con la tecnología? Bueno, la pregunta es muy amplia, entonces creo que voy a responder con otras preguntas. Va a ser más, a eso has venido. Más abierto. Sí. A ver, la relación a través de la tecnología la hemos tenido prácticamente siempre. El ser humano se ha relacionado con el mundo a través de tecnología. De hecho, en mi opinión, es lo que nos diferencia de otras especies. Y a mí me gusta una definición de la tecnología que hay en un libro que se llama Los mejores relatos de la ciencia ficción rusa, de los años 60, donde uno de los relatos, no recuerdo el nombre del autor, pero es un libro que recomiendo leer, pone la tecnología como una fase de la evolución. Los primeros seres vivos se agarran al medio, como pueden ser los árboles, y explotan ese medio, y lo explotan muy bien, mejor que nosotros. Un árbol puede tener 500 años, 600. Cuando ese medio falla, el ser vivo desaparece. Entonces, la segunda parte de la evolución es poder desplazarte. Poder desplazarte, si este medio te falla, te vas a otro medio, que es en la que ha estado el ser humano hasta hace un tiempo. Y la tercera parte evolutiva es la del ser humano. Me construyo mi propio medio. Este medio no me vale, me construyo el mío, arquitectónicamente, tecnológicamente, y es un poco lo que, en mi opinión, nos separa del resto de especies. Entonces, la relación a través de la tecnología la hemos tenido siempre. El tema es que es diferente en las tecnologías que tenemos hoy. Lo diferente de las tecnologías que tenemos hoy es que afectan a la parte que más construye al ser humano, la parte cognitiva, que afectan al lenguaje, a nuestra forma de relacionarnos, a las relaciones sociales. Entonces, se puede decir que los cambios son más profundos o, si no más profundos, quizá afectan más la propia esencia del ser humano. Y luego, respecto a los jóvenes, ahí habría que definir qué es un joven, porque, claro, cuando yo era joven, pensaba que a partir de los 30 ya no eras joven. Cuando tenía 30, todavía se era joven, y ahora que tengo 40 y algo, cuando se habla de los jóvenes, se habla entre los 18 y los 35. Entonces también, pues bueno, y las diferencias entre una persona entre 18 y 35 años, a pesar de que se les mete todos en el saco de los jóvenes, y creo que por asuntos laborales, porque todavía es gente que no ha conseguido una independencia económica, que eso es otro tema. Sin embargo, la diferencia entre una persona de 18 y de 35 años hoy es mucho mayor que la que había cuando yo tenía 18 años, con una persona que tenía 35. Entonces, bueno, te he dicho, no iba a responder la pregunta, sino lanzar otras preguntas, pero creo que para responderlo, pues hay que ver qué es lo que hace especial a estas nuevas tecnologías para que nos afecten de manera diferente. Y cuando hablamos de cómo afecta a los jóvenes, ¿qué entendemos por jóvenes? Y si realmente entre los jóvenes es donde está el mayor problema de estas tecnologías. ¿Qué entendemos por jóvenes? Bueno, ¿Qué es un joven? Está bien la pregunta y la introducción que hace Rafael en relación con esto. Efectivamente está sujeto a múltiples interpretaciones. Y yo más bien creo que el análisis no debe hacerse tanto por cuestiones de edad, sino por cuestiones un poco de funciones, ¿no? De alguna manera. La tecnología va desde poder automatizar las redes del metro, ¿no? Hasta que un chaval tenga a los 12 años un móvil
y acceso a un montón de información, ¿no? Claro, no es lo mismo que las tecnologías estén sirviendo para facilitar el acceso a la información como que esté cubriendo y facilitando determinado tipo de posibilidades susceptibles de automatizarse, como que esté cubriendo las necesidades de socialización de un pubescente o de un adolescente, ¿no? Claro, desde ahí, si hacemos un análisis más funcional, seguramente veremos más claramente si hay pros, si hay contras y cuáles serían estos pros y estos contras, ¿no? A mí me parece que la tecnología requiere de un uso, ¿no? Y de alguna manera requiere de unos protocolos, ¿no? De alguna forma, que regularicen, normalicen y faciliten el uso correcto de esa información. O sea, de ese bien, ¿no? Que sería las nuevas tecnologías, ¿no? Yo recuerdo un profesor mío en la facultad en sistémica que decía, al descubrimiento del cuchillo se le pueden atribuir 100.000 aplicaciones positivas, ¿no? Como cortar, mondar las patatas o cortar los cereales, ¿no? Pero también se le pueden atribuir pues un montón de asesinatos, ¿no? También. Entonces no es tanto el objeto, sino el uso que se haga de él y el papel que le otorgamos lo que define si es correcto o es incorrecto su uso, ¿no? Vamos a ver, es verdad que cuando hablamos de la tecnología, pues habría que especificar en cada caso, ¿no?, a qué nos referimos. Has puesto el ejemplo, Carlos, del metro, pues efectivamente hay un montón de usos de la tecnología que podemos asociar sin dificultad a progreso de la sociedad. Pero cuando hablamos de la tecnología, o más en particular de las redes sociales, y hablamos de ello, nos referimos a ello en un tono preocupado, sin pretender agotar, a mí me salen dos motivos por los que me preocupa, no solo en los jóvenes, sino en general. Uno, la tecnología apoyada en soporte digital y por tanto asociado a el uso de los datos tuyos personales que no has autorizado así consciente o expresamente, ese uso que se va a hacer en teoría pues para facilitarte una publicidad mucho más direccionada, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso a mis espaldas, tecnología yo lo asocio por tanto a digitalización y lo asocio a estar cada vez más preso de lo que alguien decida hacer con mis datos, por una parte. Por otra parte lo asocio la tecnología o las redes sociales a otra connotación que para mí tiene un riesgo, que es la tecnología está construida sobre frases cortas, por tanto no admite desarrollos amplios, la realidad es compleja, el mundo es complejo, esa complejidad queda fuera de las redes sociales. Las redes sociales elementalizan o abordan la parte superficial, elemental de la realidad. Lleva, por tanto, a educar, acostumbrarnos a una actitud elementalizada. Eso me parece un problema porque hace que las personas que no sé si se dice así la palabra, que se adiccionan o que se convierten en adictos de las redes sociales, al mismo tiempo se convierten en personas muy elementales. Por un lado insistimos en que el avance de la sociedad es la educación, es cada vez educar más a la gente, y por otra parte, con esta tecnología, pues estamos yendo en camino contrario. Estamos deseducando, estamos embruteciendo. El asunto es que yo ya no sé cómo, estoy de acuerdo con lo que decía Carlos o Rafael, no sé, el de que hacen falta unos protocolos. Sí, ese sería, supongo que hablaremos hoy, del ámbito que queda para la acción política, que es la legislación que protegería, etcétera. Pero lo que por otra parte queda claro es que cuando la tecnología está al uso de todo el mundo, ya casi no hay protocolos que valgan, ya es, en gran medida, es
que cada usuario decida desengancharse o decida usarlo responsablemente, como el ejemplo del cuchillo que ponía Carlos. Bueno, yo creo que el fenómeno de las redes sociales no es nuevo. Lo que es nuevo es la tecnología. Lo que se hace ahora en las redes sociales, antes se hacía en la plaza, en el mercado, en la calle. O sea, simplemente, si esta tecnología ha tenido tanto éxito y ha prosperado es porque había una necesidad que la cubre mucho mejor que antes. Entonces, no es que esté volviendo a las personas más elementales, es que las personas somos elementales. Entonces, esto lo ha puesto más de manifiesto, sencillamente. Yo me quiero detener un momento en lo de los protocolos, porque me parece que es un tema clave. Porque protocolos sí hay. El problema es quién los establece. Yo aquí tengo una visión muy particular, entonces luego ya me atizáis si queréis, pero yo creo que nada es más utilizado en Internet, quitando Google y poco más, que Wikipedia, por ejemplo. Y Wikipedia tiene unos protocolos. Tiene unos protocolos que están basados en que cualquiera puede usar y editar Wikipedia. Cuando tú entras en Wikipedia y ves una información y crees que se puede ampliar o se debe corregir, lo puedes hacer, nadie te lo impide. Sí que hay unos protocolos y es que todo lo que tú cambies o edites en Wikipedia tienes que poner la referencia de dónde ha salido esa información. Es decir, Wikipedia está definido como un lugar de información secundaria. Tú no puedes poner nada nuevo en Wikipedia. Es una enciclopedia. Tienes que ir a una fuente, coger esa información y volcarla en Wikipedia. Y Wikipedia funciona razonablemente bien. La única moderación que tiene Wikipedia es una serie de personas que van un poco más allá y además de ser editores se convierten en moderadores. Y es un modelo parecido a lo que es el software libre. A gente que va aportando lo poquito que hace. Donde precisamente fallan los protocolos es donde no se permite que exista esa autoorganización. Cuando tú vas a Twitter, Facebook, y que es donde son las mayores plataformas ahora mismo de difusión, por ejemplo, de noticias falsas, o de bulos, o como queramos llamar, que yo creo que va en la línea de lo que comentábamos. El debate se reduce, es más limitado, al ser más limitado no puedes entrar en la profundidad de las cosas, y al no entrar en la profundidad de las cosas es más fácil que te cuelen un bulo. ¿Por qué? Porque esos protocolos ya no están establecidos para que la gente encuentre el conocimiento o lo mejor, están establecidos para un negocio que hay detrás, que hacer negocio no tiene nada malo, a mí me gusta hacer negocio, el problema es cuando haces negocio con cosas que empobrecen otra parte de lo que estás tocando. Y digo esto porque el problema de establecer los protocolos, voy a poner un ejemplo. La diferencia con el cuchillo que tienen las tecnologías digitales es que las posibilidades se multiplican. Tú un cuchillo, el ejemplo, lo podemos usar para cortar carne o para matar a alguien. Pero cuando tú coges la tecnología, las posibilidades de lo que puedes hacer con la tecnología son increíbles. O sea, ahí tienes la tecnología digital, digo. Ahí tienes todo el fenómeno hacking, que a pesar de la mala fama que tiene, entre otras cosas porque la Real Academia dice que un hacker es un pirata informático, que es la peor definición probablemente que haya hecho la Real Academia, pero un hacker te coge un GPS y te lo convierte en una videoconsola, por ejemplo. Es decir, las posibilidades de uso que tiene la tecnología cuando sabes utilizarlas se multiplican por muchísimo respecto a otras tecnologías. Y eso, quien tiene los recursos para crearlas, que son quien tiene muchos recursos, por tanto las compañías, que son las que generan las nuevas tecnologías, lo saben. Y no quieren que ocurra. No quieren que les pase, por ejemplo, cuando Sony sacó el CD, estoy hablando de hace ya mucho tiempo, 20 años, porque iba a hacer un gran negocio con el CD y lo que inventó sin saberlo era la piratería. No quieren que les pase sacarte el nuevo iPhone y que el nuevo iPhone se convierta en una herramienta que vaya contra el propio Apple. Entonces, toda la tecnología lleva unos protocolos establecidos. Tú antes, cuando te comprabas un coche, bueno, hoy también, pero cuando la mayor tecnología que te podías comprar era un coche, a ti Opel no te decía, este coche solo lo puedes usar para ir de Madrid a Valencia. A nadie se le ocurriría que Opel te dijera eso. O no, oiga, las ruedas no las puede cambiar hasta que yo le diga. O no puede cambiar esas ruedas, o no puede echar gasolina en esa gasolinera. Sin embargo, cuando utilizamos un producto tecnológico sí tenemos esas limitaciones. ¿Vale? Entonces sí que hay unos protocolos que nos conducen hacia ese resultado negativo. En aquellos lugares donde la tecnología se parece más al primer Internet, y yo creo que lo único que queda ya es Wikipedia, porque efectivamente hay software libre, está Firefox y tal, pero está en una batalla interna bastante fuerte, eso no ocurre. Entonces, a mí ya más que establecer protocolos, la pregunta que me parece pertinente es ¿quién establece esos protocolos? ¿Vale? Yo siempre manejo esto como un concepto que es gobernabilidad. Pero no confundir con gobiernos, porque probablemente los gobiernos sean los peores para establecer estos protocolos, sino quién gobierna esto. ¿Vale? Cuando yo voy a utilizar Twitter, ¿quién decide hasta qué punto puedo utilizar Twitter? Porque sí, es una plataforma privada y me puede poner sus criterios, pero al mismo tiempo construye opinión pública, es un asunto de debate público. Entonces, esa pregunta es la que creo que está sin responder. ¿Quién establece los protocolos para que yo use la tecnología? No hay parte de los protocolos
que sí corresponderían a los gobiernos. Es decir, yo he hecho en falta el que no debe ser nada sencillo, lo reconozco, o me lo imagino, porque si no supongo que se habría avanzado en esa línea. Pero he hecho falta que a nivel de la Unión Europea exista una ley o un conjunto de leyes que establezca que cada vez que alguien va a usar datos tuyos, te pide autorización para usarlos en una aplicación concreta. Esto no existe y te tienes que resignar a que tus datos sean usados, no sabes cómo, y que te puedan afectar. Es decir, ahí sí hay un tipo de protocolos que se podría pedir a los gobiernos que lo hicieran. Claro, comprendo que topas con una dificultad. Oiga usted, a cambio de un montón de aplicaciones que a usted le llegan gratuitamente, lo único que usted está dando son los datos. Entonces, si te cargas la posibilidad de comercializar tus datos, te cargas un montón de aplicaciones gratuitas a las que nos hemos aficionado. Claro, la contrarrespuesta es, oiga, según cada aplicación que se vaya a hacer de mis datos, yo autorizo o no autorizo. En fin, comprendo que debe ser complejo, pero ese es un ámbito de protocolización, de regulación en definitiva, que sí corresponde a los gobiernos y que debería hacerse. Luego ya otros ámbitos de uso, pues comprendo que es más complicado. Bueno, yo creo que en el fondo estamos en un debate similar al de otros ámbitos, ¿no? El tema de quién los establece. Cuando hablo de protocolos, quizá hablo más de límites, ¿no? Hablo más de, bueno, pues siguiendo el ejemplo de que Opel no te dice que el coche que compras solamente es para ir de Madrid a Valencia. El Código Penal sí te dice no puedes estrellar el coche ni atentar contra la población en una rambla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ni ir a 300 por hora. Ni ir a 300 por hora. Quiero decir, es más un tema de límites. Evidentemente es una discusión más política, ¿no? Más político-social, ¿no? Lógicamente el papel le va a corresponder a los gobiernos, y a los gobiernos yo creo que más que nacionales, macronacionales, porque estamos hablando de un fenómeno transfronterizo, evidentemente, el que tiene que arrogarse el papel de poner esos límites, y a quien se los pone, yo creo que es equivocado hacerlo al usuario, porque el usuario no es conocedor en realidad de todas esas dinámicas, ¿no? Y esos procesos, sino las compañías, ¿no? Y estamos hablando de compañías multinacionales muy poderosas, ¿no? Bueno, pues cuando Zuckerberg, dueño de Facebook, tuvo que declarar en el Congreso americano en relación con sus prácticas y el anonimato respecto a los usuarios y el manejo que hacían de los datos más confidenciales, pues es un ejemplo, ¿no? De este intento de regulación, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de una situación, bueno, relativamente nueva, a diferencia de que la tecnología efectivamente siempre está con el hombre, muy masiva, universalmente establecida y con una vocación, como cualquier negocio, ¿no? De ampliar el mercado lo mayor posible, con lo cual tiene unas connotaciones muy invasivas también en relación con la población diana o los usuarios de los servicios. Ahí se queda un poco la disyuntiva, ¿no? Yo sé que a la persona de a pie que está en su casa y tiene un chaval de 14 años deseando consultar páginas porno a través del móvil, evitando los controles parentales, etcétera, etcétera, a lo mejor esto no le sirve demasiado, ¿no? Claro, el problema es que estamos sustituyendo seguramente controles más relativos a los micromundos, ¿no? Por estrategias macrosociales, ¿no? No sé si esto debe ser así. Y esta tónica de sustituir una cosa por la otra es una tónica que se ve en muchos otros ámbitos, como puede ser la educación, como puede ser la cultura, etcétera, ¿no? O sea, volviendo al tema de las adicciones, yo no tengo claro que los jóvenes sean los más adictos, a lo mejor son los más activos.
pero no los más adictos al fenómeno de las redes sociales. Y además, yo no sé hasta qué punto, cuáles son los aspectos positivos que pueda tener esto, que alguno tendrá. Yo no sé si todos los jóvenes, dependerá de cada joven, yo no sé si todos los jóvenes tienen el mismo impacto en su personalidad, el estar todo el día pendientes de la red. O sea, hay jóvenes que ya están llegando al punto de pasar de ella. Tú que estás más en contacto con los supuestos usuarios más activos, no sé qué opinión tienes. Hombre, como todo, no se puede generalizar. A ver, hay varias cosas que las redes sociales tienen sus riesgos, estar enganchado a las redes sociales tiene sus riesgos, pero estar enganchado a la televisión, como mucha gente más mayor, también tiene sus riesgos. Es decir, que realmente el problema está más, aunque yo soy muy partidario de la frase el medio es el mensaje, porque el medio influye en qué mensaje hay, tampoco perdamos de vista que el mensaje es importante. Es decir, si te llega por la tele y es negativo, te llegue por la tele o por TikTok. ¿Vale? Entonces, es más el tipo de consumo que se hace. Sus partes positivas, claro, si no hubieran salido adelante las redes sociales. Tienen una gran parte positiva. Por ejemplo, el acceder a información que antes era muy difícil de acceder. Puedes tener un gusto muy concreto sobre un elemento determinado y que es muy difícil conseguir información, y sin embargo ahora tienes decenas de cuentas de Twitter, de grupos de Facebook, de cuentas de Instagram o de charlas en Twitch donde se habla de ese tema tan concreto, donde se reúnen 5.000, 10.000 personas. 5.000, 10.000 personas que para una televisión es nadie. Nunca iba a tratar una televisión ese tema, o una radio, o incluso sacar un libro o una revista, pero que en Twitch es mucha gente y sale mucha información y te permite acceder. O sea, tiene esas partes positivas. El tema es que es una tecnología, que es lo que decía yo antes, muy poderosa, mucho más poderosa que la que hemos tenido hasta ahora en la mano. Entonces, claro, ahí está el uso que se hace. Sobre eso yo sí quiero decir una cosa sobre el tema. Yo, por supuesto, prefiero que esto me lo regule antes el gobierno que una empresa, porque el gobierno por lo menos es legítimo para hacerlo, al menos desde un punto de vista de democracia, ¿no? El gobierno por lo menos lo elige la gente, aunque no sea el que vote yo, es el que ha salido. Mientras que una empresa no tienes una capacidad de influencia, y por supuesto creo también que tiene que ser transnacional, pero ojo que los gobiernos tienen intereses también, no pueden ser los únicos, tiene que haber mucha sociedad civil ahí, porque evidentemente para controlar el uso que hace Facebook de los datos, el único que le puede parar los pies es el gobierno norteamericano, por ejemplo, porque ni siquiera la Unión Europea puede tener más capacidad que ponerles una multa o algo así, salvo que te vayas ya al extremo de China de directamente decir esto aquí no se usa y ya está. Pero luego los gobiernos tienen también detrás el tema Wikileaks, ¿no? De cómo han perseguido cuando la tecnología ya va contra sus intereses, entonces se convierten en algo muy parecido a Facebook. Y yo creo que yo no tengo la respuesta a la pregunta que planteo de quién debe controlar esto, pero tengo claro que hasta ahora los que lo pueden controlar se les ha visto la pata por debajo de la puerta bastantes veces. Y luego cuando esto lo llevamos al tema jóvenes, por retomar un poco el tema, claro, es que cuando eres joven, vamos a ver, ahora que dicen que la juventud dura hasta los 35 años, lo que decía antes, no es verdad. Para ser joven, de verdad, tienes que ser, como hemos sido jóvenes todos, un poquito inconsciente. Si no te falta experiencia y si no hay muchas cosas que no sabes, no te comportas como un joven. Y eso tiene sus desventajas y te llevas muchas tortas, pero tiene sus ventajas, que te atreves a hacer cosas que la gente que ya tiene más edad no se atreve. Y es un poco donde está la magia, por decirlo así, la juventud. Claro, si eso lo llevas al escenario de una cantidad de información como no ha tenido nunca nadie, o sea, en la historia, donde no se sabe muy bien quién te da esa información, cómo se gestiona, y donde no te hemos podido educar como persona joven en gestionar esa información porque nosotros no lo hemos tenido que hacer. Nadie es experto en algo que no ha pasado nunca. Esto de, no, hay que enseñar a los jóvenes a usar las redes sociales, pero ¿quién les va a enseñar? ¿Yo? Si yo no he pasado por ahí. O sea, si acaso la generación de jóvenes de ahora podrá enseñarle cosas a la siguiente generación de jóvenes, pero no tenemos la capacidad de enseñar eso, entonces el problema se multiplica. Claro, el problema de quién gestiona estos datos, ya sean mis datos privados, quién gestiona la información que corre por redes. Tenemos ahí todo el tema de QAnon, ¿no? O sea, ¿quién se iba a pensar hace años? No sé si todo el mundo sabe lo que es QAnon, pero el foro que surgió en Reddit de un usuario que se llamaba, bueno, Q-N, como queriendo decir que no era nadie, que empezó a difundir teorías de la conspiración y que fue el foro donde nació el asalto al Capitolio en Estados Unidos, o incluso el otro día había gente reunida pensando que iba a resucitar el hermano de Kennedy. O sea, unas cosas que dices, pero ¿cómo puede la gente llegar a creerse esto? Hombre, porque si te ves metido en un ciclo en el que la única información que recibes viene de esos lugares,
pues al final te conforma tu realidad. Te terminas creyéndotelo. ¿Cómo se gestiona eso? No tenemos ni idea, pero si es que además eres una persona joven que le falta un poco de experiencia, de que te hayan timado varias veces, que yo creo que en eso consiste hacerse adulto, que te hayan estafado varias veces, y entonces al final ya las cosas las ves de otra manera, pero si no te han estafado nunca porque eres joven, pues es muy fácil estafarte. El problema se multiplica por ahí. Ahí es donde yo creo que está el riesgo, y ahí es donde, pues como padre, puedes tener el miedo de decir, como decíamos antes, páginas de pornografía. Hombre, ¿hay algo malo en ver pornografía? Bueno, es un debate que podemos tener, pero si hay algo malo en verla sin saber lo que estás viendo. Entonces ahí, además, tú como padre no has pasado por ahí, no sabes lo que es, no estamos como desarbolados ante esa... ¿No has pasado por ahí? No, en ver pornografía sí has pasado. En tener acceso a toneladas de pornografía desde el teléfono móvil, no. Entonces, saber cómo gestionar eso, es que estamos en un momento de ambivalencia, de no saber muy bien cómo gestionar el problema. Y creo que nos falta reflexión por esa parte. De indefinición, efectivamente. Bueno, has puesto el ejemplo, me parece interesante, ¿eh? Has puesto el ejemplo de, bueno, estamos poniendo el acento en las tecnologías en cuanto a su efecto adictivo sobre el usuario, y efectivamente no podíamos considerar, siguiendo los estándares relacionados con la adicción, de lo que es un televidente en relación con la televisión. Yo creo que desde ahí podríamos definir una importante parte de la población que es adicta a la televisión, ¿no? Efectivamente, los límites son difusos, pero claro, es verdad que aquí hay un problema. En el fondo, el problema que subyace es un problema de control, ¿no? En el fondo, un padre o una madre está preocupada por si su hijo o su hija hace un uso. Antes era más fácil con la televisión tener un control, pues hace un uso de medios más privativos, más difíciles de detectar, que se sorteen los controles que los padres puedan establecer. Si esto lo llevamos a más escala, efectivamente, a un nivel social más amplio, ¿cómo podemos controlar que efectivamente no se instale la idea de que se va a resucitar a Walt Disney porque su cerebro está, ¿cómo le llaman? Crionizado, ¿no? Y que de un día para otro, pues seguramente nos vuelva a aparecer una réplica de Walt Disney, ¿no? Bueno, cuando todo esto toma más cuerpo, efectivamente ya estamos hablando de problemas que adquieren una dimensión política muchísimo más intensa. Y el problema es, bueno, ¿y cómo controlamos esto, ¿no? Los estados, los gobiernos, las instituciones, pues que tienen su razón de ser y tienen su sentido hacerlo, efectivamente tienen también un impulso de control sobre la realidad, ¿no? Que de alguna manera quieren porque no se instale una idea, por ejemplo, conspiranoica del virus o de noticias como las que hemos estado diciendo, ¿no? Yo no soy muy excesivamente partidario de los controles, ¿no? Pero sí es cierto, corrígeme si me equivoco, Rafael, que sí hay una sensación generalizada en relación con las nuevas tecnologías de cierto descontrol, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que cualquier persona con un mínimo de responsabilidad pues le inquieta, cuando menos le inquieta, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema? Desde luego yo no tengo claves al respecto, ¿no? Es que la tecnología se presta a que no se la controle, es decir, tal y como está organizado Internet ahora, hombre, hay grupos de poder ya que son los dueños de los servidores, las aplicaciones, pero es muy difícil de controlar Internet, porque luego está el Internet que vemos normalmente, el Internet oculto. Gobiernos tan autoritarios como el de China, pues no lo están consiguiendo controlar. Yo creo que se acabará controlando lo que se pone, que lo que se pone ahí tape a lo que no pueden controlar, pero yo lo veo muy difícil, vamos, aparte de toda la dependencia que genera Internet para toda la sociedad, que no hemos hablado de esto, pero Internet puede petar en cualquier momento, o por fenómenos externos o simplemente por morir de éxito, es decir, porque la tecnología no dé para más, es decir,
los datos van por cables y se guardan en ordenadores y consumen energía. Hombre, vamos a ver, cuando hablamos de hasta qué punto se puede controlar, yo diría, por una parte distinguiría lo que son las dificultades técnicas de un gobierno que, estoy de acuerdo, tiene que ser a nivel más allá de los Estados-nación, casi a nivel internacional. Si técnicamente puede controlar, y supongo que si se puede controlar el mundo de las finanzas, pues sí se puede intentar, que también es otro mundo. Pero yo separaría entre los aspectos de dificultad técnica para controlar y otros si hay interés por hacerlo. Cuando hablamos del interés, el problema es que se les ha dejado avanzar mucho a estas grandes empresas. Gran parte de nuestros usos y costumbres como sociedad y como economía ya están sobre un mundo digitalizado. Se fomenta además como sinónimo de vida más eficiente, de economía más competitiva, más productiva, el avanzar en la digitalización, y cuanto más se avance en la digitalización, más somos como sociedad prisioneros de unas pocas empresas. Hombre, son algunas más que las famosas 5, porque luego están los propietarios de las redes físicas, de los servidores, etc. Pero en definitiva avanzamos hacia una situación en la que, aunque un gobierno como la Unión Europea, Estados Unidos, tuviera la herramienta técnica y legal para parar, multar o incluso cargarse a una empresa por sus excesos, sus abusos, el problema es que hay tanta sociedad que está encantada con lo que esa empresa le da. Podemos hablar de Amazon o Facebook o Google. O sea, ahora un gobierno se plantea la posibilidad de cargarse a Google porque ha cometido los pecados más tremendos y lo tiene merecido. A ver quién es el guapo que se carga a Google y deja a miles de millones de ciudadanos de este mundo sin ese servicio. No hay una alternativa. Entonces, digamos que hay un problema con la digitalización, y es que nos ha conquistado tanto que ahora no hay gobierno que pueda, aunque quisiera y tuviera los instrumentos técnicos para hacerlo, no hay gobierno que pueda dar el paso de desmontar esa digitalización. No sé tú, Rafael, ¿cómo lo ves? Hombre, hay iniciativas en esa línea que, claro, no son inmediatas, pero bueno, hay dos cosas, una sobre el control y otra sobre la adicción, y que creo que están relacionadas, porque de la adicción que tenemos como sociedad a la tecnología, porque como sociedad sí la tenemos, viene el control. A ver, evidentemente, claro, un gobierno que diga ahora me voy a cargar Google está generando un problema mayor, seguramente, que el que está solucionando si le pone controles a Google, o por lo menos para él. Hay una filosofía que corre por Internet que hace 10 años era bastante popular en Internet con el fenómeno de Wikileaks y que estaba relacionado con el fenómeno del software libre y con Richard Stallman y toda esta gente, que ahora es un poco más minoritaria, pero que tiene una serie de propuestas interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que plantea, hay una campaña ahora en marcha para llevar a la Unión Europea, que es la de, creo que se llama dinero público, código público. Es decir, que cualquier cosa digital que se haga con dinero público, cuando un Estado o la Unión Europea o cualquier administración contrata a alguien para crear un elemento tecnológico, eso tiene que estar, ese código, esa tecnología tiene que estar liberada en los términos del software libre. Es decir, que cualquiera pueda entrar y ver el código de cómo se ha hecho. ¿Por qué? Porque eso impide que te pongan el control, como decía antes, de no, este coche solo lo puedes utilizar de Madrid a Valencia, y si tiene otros usos se puedan hacer. Eso hace que cuando haya que volver a contratar esto, se ahorre dinero porque ya esté construido el 80-90%, pero sobre todo hace que el control lo pueda hacer cualquier ciudadano, que es ahí donde quiero llegar. Igual que cuando llega la Ilustración, dice, oiga, el poder no nos lo vamos a cargar, porque además la Ilustración nace de la nobleza, pero lo vamos a dividir, la famosa división de poderes, para que haya contrapesos entre ellos, entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial, etc. En Internet la idea que viene aquí es el poder hay que distribuirlo. Y un ejemplo manifiesto es el Bitcoin. Lo que hace el Bitcoin, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es poner, normalmente este debate, lo que hace es poner un debate encima de la mesa que no se suele abordar, y es el interesante de Bitcoin, que es, oye, la gente tiene también la capacidad de crear dinero.
no solamente los bancos. Y podemos distribuir el poder de crear dinero fuera de los bancos, ¿no? Puede salir bien o mal, pero ya estoy demostrando que es posible. Por lo tanto, ya estoy distribuyendo el poder del control o planteando la pregunta de que el poder del control sobre el dinero se puede distribuir. Si lanzamos todo el software público como software libre, estamos distribuyendo el control sobre lo que hace la administración a cualquier ciudadano que tenga unos mínimos conocimientos. Y por ahí puede ir la idea, en el sentido de cambiar el término de quién controla a quién. Es decir, a lo mejor a Google no tiene que controlar no solo el Estado, sino que habría que obligar a estas compañías a que parte de lo que hacen sea público. ¿Qué está usted haciendo con esta información? ¿Puedo yo consultar el algoritmo con el que analizan los datos? Claro, eso les rompe gran parte del negocio, pero sigue habiendo negocio ahí. O sea, todo el mundo podría sobrevivir en algo así, pero es un planteamiento que se puede llevar a cabo en el que hay ciertas iniciativas. El hecho de que el control sobre esto se distribuya. Claro, mucha gente que hoy controla esto pierde el control y no quiere hacerlo. Y luego sobre estar adictos... Perdón, una cosa. Sí, dime. Bueno, antes de que pase a otro tema. Esto que dices de ir al software libre, yo estoy enterado a medias, ¿no? Pero la idea que tenía es que el software libre fue una realidad hace 20 años, 15 años, y que bueno, que se ha perdido esa oportunidad. Es decir, que de alguna manera las grandes empresas han recuperado el control o han conseguido obtener el control y que lo de software libre ahora mismo ya está perdido. Bueno, el software libre tenía muchas más posibilidades hace años porque estaba todo por hacer y entonces ahora se ha hecho y se ha cedido el control de hacerlo a compañías privadas, pero el software libre es la base de Internet. Es decir, no Internet... Era la base de Internet. Es la base de Internet. Sí, porque todo... A ver, el protocolo HTTP, porque funciona Internet, es libre. Nadie paga un duro por utilizar ese protocolo. Este señor, Tim Berners-Lee, lo sacó libre. Bueno, si visteis las Olimpiadas de Londres, cuando sacaron a británicos eminentes, ¿no? Salía Paul McCartney y tal, y salía este señor, y yo sabía quién era, por lo que me dedico, pero yo dije, aquí la gente no sabe quién es este hombre. Y se le considera como el padre de Internet, porque con su equipo creó él pues, lo que conocemos como HTTP, lo que conocemos como vínculo, eso es libre. O sea, Google no puede funcionar sin ese software libre, ni Google, ni Facebook, ni nada. Todos los navegadores, casi todos, mejor dicho, casi todos los navegadores, incluyendo Chrome, incluyendo los más utilizados, están basados en Chromium, que es software libre. Y el que no está basado en Chromium es Firefox, que es software libre. La mayoría de las páginas web están sobre lenguajes como HTML, en el que no puedes reclamar una propiedad realmente sobre él. Se construyen sobre WordPress, que es software libre. Es decir, Internet, la base es el software libre. Otra cosa es que lo que corre por Internet no es libre. Es decir, todo Internet funciona. Android es el sistema operativo más utilizado. Está basado completamente es código abierto, no llega a ser software libre, porque para que sea software libre primero tienes que poder consultar el código, tienes que poder modificarlo, tienes que poder compartirlo y tienes que poder compartir las modificaciones. En Android no puedes hacer todo eso sobre todo el código. Entonces es código abierto porque lo puedes consultar, pero no cumple todos los requisitos como si lo cumplía Linux. Y bueno, la mayoría de los servidores de Internet, y ahora voy a hablar de memoria, a lo mejor me confundo, pero creo que era un 90 y pico %, corren sobre Linux o distribuciones de Linux. Es decir, Internet es posible gracias al software libre. Lo que pasa es que esos servidores donde está Linux no son libres, son propiedad de alguien. Chrome está montado sobre Chromium, pero Chrome no es libre. Es de Google. Android está montado sobre software libre, pero los datos que corren por Android van a los servidores de Google. O sea, realmente el software libre sí es fuerte. Lo que no tiene es el control porque tampoco ha tenido el apoyo. Donde se ha mantenido un poco esa libertad, pues por eso ponía el ejemplo de Wikipedia antes. Wikipedia sí sigue siendo más potente que cualquier repositorio de documentación que no sea libre. Sigue siendo más fuerte. Buscas y está Wikipedia, no te vas a la enciclopedia británica, te vas a Wikipedia. En el resto de las cosas se ha impuesto la lógica de cojo este software libre y lo hago mío, ¿vale? Pues hemos cambiado producto por servicio, bueno, una serie de cosas, pero sigue ahí, o sea, se puede utilizar y sobre todo hay una gran parte de la producción tecnológica que corresponde a los estados, y aquí sí que interpelaría a los estados, que sí que podría correr de manera libre. Y sí que se podría decir, oiga, cuando usted hace una aplicación para el gobierno de España, hágala libre. De tal manera que si luego la Comunidad Valenciana o Murcia quiere desarrollar su propia aplicación, coja ese código, lo reutilice. Y además, si alguien está aprovechando ese código para algo que no es razonable, pueda haber un grupo de colectivos ciudadanos que se dediquen a mirar y verlo y puedan denunciarlo.
pero claro, estás cediendo mucho control ahí es donde está el debate. Ibas a comentar algo sobre las adicciones. Sí, sobre las adicciones. Claro, el tema de la adicción a Internet es que plantear quién es un adicto es muy complicado. Yo pongo un ejemplo que lo puse en un artículo de The Conversation, de cómo antes de la pandemia la Organización Mundial de la Salud consideraba que jugar unas determinadas horas a videojuegos eran adicción, porque podían provocar que perdieras vida social y tal. Según empezó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomendaba jugar videojuegos al nivel que hasta hacía un mes no había recomendado, para que hicieras vida en casa y no salieras. Entonces, nada, lo único que quería decir de la adicción es que muchas veces la adicción depende mucho de si nosotros estamos ahí o no. A mí me puede parecer un adicto a alguien que juega 4 horas videojuegos al día y a lo mejor no parecerme yo mismo un adicto si veo 4 horas la televisión. O me puede parecer un adicto a alguien que pasa 4 horas en Twitter, pero no yo que paso 4 horas a lo mejor en un foro de internet, donde considero que lo que yo veo es súper interesante, ¿no? Que a la hora de establecer adicción tenemos unos límites también, como decía, muy difusos de que consideramos... O sea, se habla de adicción buena y adicción mala. Claro, la mía es buena y la del resto es mala. Claro, no se suele demonizar el adicto al trabajo. Por ejemplo, claro. Es que ahí hay mucha subjetividad con esto. Hay adicciones... O el adicto a un club de fútbol. Sí, claro. Efectivamente. Sí, no, lo de la adicción... No, bueno, eso dentro de cuestiones más específicamente técnicas no está evidentemente nada claro, ¿no? Bueno, en el fondo estamos hablando de una de las grandes, cuando hablamos de las adicciones, una de las grandes redes neuronales que conforman el tejido neuronal, ¿no? Que tiene que ver con el curso de la dopamina, ¿no? Como gran sustancia asociada al placer, ¿no? Yo creo que esto es una cosa en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de consumo, que hay potentes intereses en tratar de que no se aclare suficientemente, ¿no? Lo cierto es que como sociedad el tema del manejo del placer, el tema del manejo humano del placer es un tema que es una asignatura pendiente, ¿no? Con lo cual tenemos claramente, en relación con esto, una asignatura pendiente como sociedad, ¿no? Y esto da lugar a que con frecuencia pues nos encontremos con un porcentaje amplio de la población que si no tiene comportamientos adictivos se le parece mucho, ¿no? En diferentes ámbitos, ya sea la tarjeta de crédito, ya sea el hachís, o sea pero que no da igual la sustancia, porque una conduce a cosas distintas, ¿no? Con lo cual, digamos que achacar a las nuevas tecnologías el efecto adictivo sobre la población, y especialmente sobre los jóvenes, me parece que conceptualmente es un tanto hipócrita, ¿no? Yo lo entiendo eso desde un ámbito familiar. Yo entiendo el malestar que pueda crear determinado tipo de plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Que funcionan y que fomentan el uso continuado, compulsivo, reiterado y que está restringiendo a la persona a otras actividades. Yo lo entiendo y lo comparto. Pero yo creo que insisto, como sociedad, es un tema que no está resuelto, ¿no? Entonces, achacar a las tecnologías esta cuestión me parece un tanto hipócrita. De la misma manera que podemos hablar y no tenemos adicción también a las ideologías, y el carácter primario que tú mencionabas antes de muchas plataformas que limitan el debate de ideas a unos cuantos párrafos, no está fomentando una forma de pensamiento basado en eslóganes, basado en prejuicios, basado en actitudes maniqueas, evidentemente. Y eso no está conduciendo o favoreciendo actitudes adictivas hacia lo ideológico. Es que este es un tema social que yo creo que es un tema que esta sociedad o esta civilización va a tener que plantearse más bien pronto que tarde. De todas maneras, es verdad que el tema es muy amplio, que no tiene unas fronteras claramente establecibles, pero hay un núcleo cuando tú planteas la preocupación de padres
con el tema de las redes sociales sobre sus hijos, adolescentes y tal, hay un núcleo que es, hombre, el bullying, y de repente estar en tu chat de WhatsApp, por ejemplo, y se pueden ejercer ahí unas violencias que antes era el patio del colegio y ya está. Y siempre había un profesor que podía percatarse y pararlo. Más bien nunca había un profesor que podía pararlo. Entonces, al final, perdóname Manolo, depende del colegio, pero en general este tipo de cuestiones existen desde que existe la escuela. Bueno, el bullying en un chat yo creo que tiene unos matices de pérdida de control, de imposibilidad de que los adultos puedan entrar, que yo creo que lo hace especialmente más grave. El que un chaval de 9 años le entre en unas situaciones, unos vídeos de porno, es un contacto con el sexo que es brutal en ese sentido, es decir, no es que le permita poco a poco o que se entera por un amigo, no, puede ser entrando a ver no sé qué, le entran las imágenes, o de violencia, o de grupos, el propio chat de compañeros, de amigos, pues fomentar, bueno, una variante del bullying, pero fomentar la violencia del grupo mayoritario frente a posturas minoritarias. Yo creo que hay toda una serie de componentes, de aspectos de las redes sociales en los jóvenes que, hombre, que sí que es preocupante. ¿Es así? Sí, ya, pero vamos, has mencionado el tema del bullying. A diferencia de otras épocas, yo creo que el tema del bullying, que sería un tema en sí mismo para tratar en algún podcast próximo, el tema del bullying a través de redes sociales es la ampliación y lo público de comportamientos y actitudes que ejercen determinado tipo de grupos sobre determinado tipo de individuos, ¿no? Esto lo hace más manifiesto, más grave, hasta el punto de que efectivamente pues hay personas que se sienten tan extorsionadas que pueden tomar la decisión de quitarse en medio, ¿no? Estamos hablando de un tema muy sensible y muy grave, ¿no? Pero en sí el fenómeno es el mismo, ¿no? Yo lo que me pregunto muchas veces es, cuando se dan este tipo de cuestiones, si no sería la escuela, los centros, los que deberían estar, que ya lo están haciendo, que de alguna manera ya lo están haciendo, deberían estar más pendientes no solamente de la función didáctica que ejercen, académica, sino deberían también estar más presentes en una sociedad que tiende a disolver los ámbitos clásicos de socialización, como es la familia y como son los padres. No debería asumir la acción socializadora, que se está quedando un poco en terreno de nadie, porque los padres pues no están, porque los padres tienen que trabajar, porque trabajan los dos, porque no pueden llegar a todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es otra cosa que pone en pie de guerra muchas veces a los educadores, ¿no? Usted trae aquí al niño, pero no trae aquí al niño para trae para aprender matemáticas y para aprender lengua, ¿no? Pero no para que le eduquemos, ¿no? Y yo creo que la pelota está ahí en tejado de nadie, y esto da lugar efectivamente a que ese vacío genere cuestiones como la del bullying, o cuestiones como la de sin llegar a situaciones tan extremas como estas, la de que los chavales socializan a partir de las redes sociales, ¿no? Realmente, pues lo que se hacía antes, como decía Enrique, en la plaza del pueblo o en el patio de tal, pues ahora lo haces a través de las redes sociales, ¿no? Y como decía antes Rafael, bueno, pues la adolescencia o la juventud consiste en una sucesión de experiencias frustrantes en las que te han timado, ¿no? o en la que te has ilusionado con un chaval que has visto en las redes sociales y has contactado, y luego resulta que no es lo que te imaginabas y da lugar a la desilusión. Pero lo cierto es que está cumpliendo esa función socializadora, ¿no? Y te queda grabado, que es uno de los problemas, porque sí que hay ciertas certezas. Nos estamos planteando muchas preguntas, pero sí hay un par de certezas. La primera es la que se ha planteado. Antes el bullying te podía pasar en el patio del colegio, pero luego te ibas a casa. Y era un entorno seguro. Ahora ya no es un entorno seguro, porque a través de la red social, el WhatsApp o lo que sea, esa actividad continúa. Y luego que queda grabado,
que yo he hecho muchas tonterías con 15 años, como todos, y ahí han quedado, o sea, en el recuerdo de mis amigos, que precisamente por ser mis amigos les da exactamente igual, pero no han quedado en vídeo para que lo vea un montón de gente que no me conoce y me pueda juzgar, ¿no? Ahí hay un tema también importante. Yo lo que creo que es que lo que decía, las nuevas tecnologías amplifican. O sea, si el coche te permitía ir más lejos de lo que ibas ahora caminando, el salto ahora es como que te pueden llevar a una nueva dimensión. O sea, amplifica todo lo que pasa. Amplifica lo bueno y amplifica lo malo. Y como acaban de llegar, pues no tenemos las herramientas para gestionarlo. Pero algunas certezas sí. Yo creo que esta es habéis dado una clave, que es que la nueva tecnología diluye los espacios de socialización y de vida. Es decir, mi trabajo me acompaña todo el día si yo no le pongo límites. Igual que si sufro acoso escolar me acompaña todo el día. Igual que si... Es la privacidad. Exacto. Lo que se está cargando. Se rompen los espacios en los que, bueno, había unos límites. Y algo que ha pasado un poco, que ha rozado Carlos, y que es otro tema, en esa pérdida de espacios de socialización, claro, por supuesto, la estructuración familiar está cambiando por muchas razones. Pero entre otras es verdad que el uso de las redes sociales, la tecnología, esto de que cada uno esté enganchado a su móvil o en su cuarto, pues acaba convirtiendo el espacio familiar en un espacio de convivencia mínima a la hora de comer, cenar y no sé qué, pero tu vida de verdad está en otro mundo ya. Yo no sé eso tú cómo lo ves, Rafael. Mira, si es que se ve en el diseño de la tecnología. O sea, las primeras videoconsolas eran para ponerlas en el salón. Y Nintendo mismo, que siempre que se habla de videojuegos en España se piensa en PlayStation y últimamente en Fortnite, pero el rey de los videojuegos es Nintendo. Entonces, ver qué es lo que hace Nintendo te da una buena imagen. A mitad de la década de los 2000, Nintendo sacó la Wii, que era una videoconsola pensada para jugar en familia. Nintendo siempre ha tenido una visión de que los videojuegos ellos vienen de ser una fábrica de juguetes. Es una cosa que tiene que ser familiar. Y entonces Wii se impone, incluso supera las ventas de PlayStation porque es una videoconsola familiar para tener en el salón y divertirse todo el mundo o estar jugando en un espacio de la gente. La versión moderna de Hyper. Sí, es de efectivamente los juegos reunidos. Es gente que tiene mentalidad de hacer juguetes y que se mete en videojuegos. Sin embargo, la Switch es una videoconsola pensada para que tú estés jugando en tu habitación, te la lleves de camino al instituto o a la universidad, juegues en el autobús, vayas a tu casa, la conectes al salón y luego te la vuelvas a llevar con los amigos. Ya han roto esa idea. O sea, ya es el consumo absolutamente individual de ese videojuego. Porque uno de los problemas de una videoconsola, problemas entre comillas, que tú juegas a algo en tu salón y te vas al autobús y tienes que jugar a un juego diferente en el móvil. Mientras que con la Switch, pues tú puedes ir jugando eso. Y para mí es un ejemplo de cómo esta gente ha entendido perfectamente hacia dónde va todo. O sea, ya no es una videoconsola para jugar en el salón. Es una videoconsola para que tú, en tu espacio fragmentado, puedas trasladar tu juego a tus espacios fragmentados. El mismo juego. La puedes desmontar, la puedes montar, la puedes tal. Entonces, como negocio es fascinante. Como desarrollo de tecnología es una lección estupenda para enseñar a mis alumnos. Pero como componente sociológico tiene eso. La ruptura del espacio común. Y en términos, perdóname, de adicción... Claro. Bueno, pues está fomentando esa... Puedes jugar todo el día donde tú quieras. Esa ligazón tan exclusiva que la droga establece, la sustancia establece, el psicotrópico establece con el individuo consumidor, ¿no? Es el mismo paradigma, en el fondo, ¿no? Claro, no es lo mismo tomarte unas copas el fin de semana con los amigos que beber todos los días en todas partes, ¿no? Eso es. Pues no es lo mismo tener una videoconsola en el salón que tenerla en la mochila para todas partes, ¿no? Y eso, controlarlo no es tan fácil. Todos tenemos cosas que no controlamos. Entonces, pues como de más y estoy gordo, tomo demasiado café, estoy hablando de mí, ¿eh? O no sé qué. ¿Cómo vas luego tú a ponerte en una situación moral por encima de alguien que igual que tú picas de más, pues él juega de más? Estamos todos ahí. A mí me gustaría preguntarte, Rafa, sí. Si me permites el tuteo. Claro. Me gustaría preguntarte qué tipo, bueno, en tu discurso, en tu relato, has marcado algunas cosas que se pueden deducir que son fórmulas para intentar que no se produzca una situación negativa a partir del uso de las nuevas tecnologías. Pero ahondando un poco en este tema, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿qué fórmulas más claramente establecerías si queremos llevarla a un ámbito más concreto o más cotidiano, dirías que son importantes tener en cuenta? La fundamental es que hay que dejar de considerar la tecnología como un producto más.
Es una cosa que he avanzado antes. Twitter es una compañía privada, tiene todo el derecho del mundo a hacer negocio, pero en el momento en que está influyendo en la opinión pública, tiene que tener una regulación. No es como comprarte una videoconsola, que al fin y al cabo es un juego. En el momento que Google decide qué acceso a la información tienes, tiene que tener una regulación. Y en el momento que una compañía como Apple te dice que el iPhone solo puede hacer esto y no puedes hacer nada más, tiene que tener una regulación. Es decir, yo lo que digo siempre, vender tecnología no puede ser como vender hamburguesas. La gente que se meta en el negocio de la tecnología, habría que dejarle claro que se está metiendo en un negocio, pues como yo considero personalmente, por ejemplo, el de la salud, ¿no? ¿Tú puedes hacer negocio en la salud? Pues mira, los que han hecho las vacunas del coronavirus están ganando muchísimo dinero, pero entiendo que cómo se pone la vacuna cuando se administra no es una cuestión que deba decidir una farmacéutica, es una cuestión que debe decidir una sociedad y de momento... Y de hecho hay órganos que se dedican, claro, la agencia europea del medicamento, etc. Efectivamente, ¿no? Pues si nos metemos en tecnología, creo que hay que usar esos mecanismos como mínimo. Y quizá inventar otros nuevos. Si usted está muy bien que quiera hacer negocio vendiendo teléfonos y vendiendo... Pero como sociedad hemos detectado que ese es un negocio sensible, por ponerle un tema. Y como negocio sensible, pues tiene que tener una regulación. O sea, no puede ser... No es un espacio en el que todo lo que se haga pueda estar permitido o sin regular. ¿Cómo se regula? Ese es el primer paso. Yo creo tener el primer paso, tener claro eso. La tecnología no es un negocio más, porque atraviesa todo. Atraviesa nuestras relaciones afectivas, a conocer gente, ahora en Tinder, ¿no? A nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué información tenemos ahí? Nuestras relaciones personales, el trabajo, todo. Afecta a todo, por lo tanto, tiene que tener una regulación social como instrumento social que es. Y luego, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la única vía de las que yo conozco que creo puede tener algo de futuro es la que comentaba, distribuir el control. O sea, no dejarlo ya no podemos confiar todo el control a un organismo supranacional, aunque no nos volvamos locos, los necesitamos porque son los únicos que tienen capacidad para poner ese orden, pero tiene que haber un control más distribuido. Por eso yo decía antes el ejemplo del software libre. Al fin y al cabo, que cualquiera pueda entrar y ver qué está pasando ahí. Eso ya te pone unos límites de decir, hombre, esto no lo puedo hacer porque se van a dar cuenta. Como mínimo, como desarrollador ya sabes que vas a estar controlado en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos líneas. Ahora, también creo que como sociedad nos falta mucha gente que reflexione sobre esto. Estas reflexiones yo las encuentro en círculos muy pequeños. Y luego nos falta mucha formación a quien tiene que tomar esas decisiones. A quien tiene que tomar esas decisiones, por decirlo así, políticos, etcétera. No es un debate que haya estado en la mesa cuando ellos han decidido hacerse políticos. Es un debate que llega de nuevas y que creo que está muy verde, pero yo apuntaría por esas dos direcciones. Bueno, que está, a partir de ahí, dado la situación política que tenemos a nivel general, que cada vez hemos hablado en algún otro podcast, casi da miedo dejar en manos del regulador esto, porque uno se pone a pensar si al regulador no había que regularlo también, ¿no? Porque da un poco de cosa, ¿no? Ver cómo se hace, ¿no? Pero de la misma manera que hay, y no quiero dar ideas perversas, ¿no? Pero de la misma manera que hay, y se pone tanto el acento en la inspección fiscal, ¿no? En la fiscalización de la economía, entendería, ¿y por qué no se fiscaliza todo esto? Claro. No me gustan los fiscales, ni fiscalizar, y por eso no quiero dar ideas, pero me parece un tema de la dimensión y la magnitud que tú estás estableciendo, ¿no? Que estamos hablando de una cuestión que no es cualquier cosa, ¿no? Pero lo que dice Rafael, que yo suscribo por completo, es, por una parte, necesitamos la fiscalización, los grandes organismos de supervisión a nivel europeo, por supuesto, con todos unos instrumentos tecnológicos y de entender por dónde va la tecnología. Esto es otro debate para otro podcast, que los supervisores, los organismos supervisores del sector público van siempre por detrás de los desarrollos del sector privado, pero sí los necesitamos, que hagan su juego, pero por otra parte la sociedad civil, el software libre que explicaba Rafael, yo creo que es fundamental que exista esa posibilidad de gente que entra, que ve que algo es raro, lo pueda denunciar en un periódico, en fin, yo creo que tiene que ir por ahí la solución, claramente. Que también incluye alfabetizar a la población en esto, claro, porque también si solamente una parte de la población es capaz de fiscalizarlo,
generamos también ahí unas élites. Pues uno de los primeros proyectos de investigación que estuve yo era uno de voto electrónico. En su momento se planteaba el paso al voto electrónico, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica había tenido muchas ventajas. De hecho, allí hay muchos sistemas de voto electrónico. ¿Por qué? Porque es muy fácil votar en un pueblo de... No quiero estigmatizar ningún país, pero es el ejemplo que me pusieron a mí. Votar en un pueblo de Brasil y que cuando alguien recoge esos sacos y se los lleva a la Junta Central a que se cuenten los votos, alguien pare el camión y cambie los sacos. Mientras que hackear un sistema electrónico de votos es infinitamente más complicado. Por lo tanto, había determinados espacios donde electrificar el voto estaba siendo muy útil. Pero claro, electrificar el voto en España era importante. Ahí el debate que planteábamos nosotros es, ojo, a lo mejor no. Porque ahora mismo cuando votamos, a ti te llaman, puedes ir y tú voluntariamente puedes ir a ver cómo se están contando los votos en tu mesa. Y eso lo puede hacer todo el mundo. En el momento que lo electrifiques, solo una parte de la población puede hacer eso. Entonces, hay que alfabetizar para también saber ejercer ese control. Sí. No, lo que pasa es que me quedo con la cosa de algo que tú has comentado antes y me parece muy interesante, es decir, oye, hay un proceso de autoaprendizaje cuando tú como joven no te han timado nunca y entonces eres más lanzado. Cuando ya te han estafado varias veces, pues ya empiezas a ser más cauto. El problema de esto es que hay aspectos en los riesgos que tiene la tecnología, en las redes sociales concretamente, que tú no percibes que te estén timando. Es decir, la polarización ideológica es algo que intuitivamente nada es más lógico que hay una verdad y hay una mentira, hay buenos y hay malos, y obviamente yo estoy en la verdad y yo estoy entre los buenos. Por tanto, esa simplificación que es muy intuitiva es fomentada por las redes sociales, porque intuitivamente tú no vas a que el mundo es complejo y que cada vez descubro que tiene más variables y tengo que hacer un esfuerzo intelectual por entender esa complejidad. No, intuitivamente vas a la simplificación máxima. Eso te lleva a que tú no descalificas esa experiencia polarizadora que lleva consigo inquisitorial hacia los malos, hacia los equivocados y por tanto hacia la polarización y la violencia ambiental que tenemos. No lo interpretas como un fraude o como una estafa que te han hecho contra la cual te vacunas. Es decir, hay efectos perversos que no son rechazados por la sociedad que está entrando en ellos. Entonces es uno de los problemas que yo le veo, vamos. No te das cuenta que estás siendo estafado. Claro. Entonces tampoco tienes el aprendizaje, claro. De hecho, estás mencionando mucho tendencias políticas cada vez más populistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente, el que entra en ese juego del populismo es precisamente porque entra es un síntoma de que está siendo poco consciente de la derivada en la que está entrando su propio pensamiento. Bueno, esto debería ser claramente una labor de los poderes públicos o de las instituciones que se encargarían de velar por el bien común, ¿no? En el fondo. Pero lo que pasa es que muchas veces ellos mismos son los propios interesados en que no se resuelvan, ¿no? Pero bueno, son temas que están en la sociedad y que entiendo que se resolverán. Entonces he mencionado, por último, el problema de la brecha generacional, ¿no? Efectivamente, que cada vez es menos a medida que la población se va desenvolviendo en edades distintas, ¿no? Pero efectivamente no puedes a un padre con un conocimiento escaso de las tecnologías ponerle a controlar los medios y los recursos tecnológicos de sus hijos, ¿no? Lo de los nativos digitales y pero bueno, este es un problema que yo creo que prácticamente no lo va a resolver el tiempo, no se va a poder resolver de otra manera, no sé cómo lo ves. Bueno, lo que pasa es que ahí la brecha digital existe, es verdad que va cambiando, pero yo no quiero abrir aquí otra línea porque tenemos que ir concluyendo, pero una cosa que yo estoy percibiendo entre mis alumnos es que saben menos de tecnología cada vez. Y un ejemplo que ponemos entre profesores, o sea, ellos utilizan las tecnologías, por ser nativos digitales, precisamente saben menos. Yo considero mi generación privilegiada en el tema de la tecnología,
Porque yo he tenido una parte de juventud sin tecnología, sin nuevas tecnologías, una parte de mi juventud tardía con nuevas tecnologías. Hablas de la generación de los 90. Claro. Entonces, bueno, he tenido esa y eso no va a volver a pasar. O sea, por eso considero que es una generación privilegiada. Y he tenido esa transición y he tenido que aprender a hacer cosas que, superando el debate de si es legal o no, por ejemplo, he tenido que aprender a piratear. Y tengo muchos alumnos que no saben piratear. Y bueno, eso es muy bueno para la industria cultural, pero muy malo para ellos. No por el hecho de que no accedan a esos productos, sino porque yo como mínimo sé un poquito de cómo funciona Internet, gracias a que busqué piratear, ¿no? O busqué hacer otra serie de cosas. O necesitaba un programa y me lo instalaba y entonces aprendía lo que era una clave, un servidor, una red P2P. ¿Qué diferencia hay entre una red P2P y un servidor? ¿Y por qué aquí me pueden pillar y aquí no? Y tal. Ese conocimiento está perdido y noto que hay menor, o sea, no confundamos usar la tecnología con usar muy bien Twitch, por ejemplo, o usar muy bien TikTok, o usar muy bien Instagram. Eso no es usar bien la tecnología, eso es ser cliente de la tecnología. Usar bien la tecnología. Las tripas, ¿no? Claro, exacto, las tripas. Yo en clase sigo desmontando un ordenador de 2005. ¿Por qué? Porque es un ordenador que está construido por piezas, donde tú puedes ver cada pieza, cada elemento y decir cómo es el flujo de información dentro de ese ordenador. Ahora mismo ves un móvil y está todo soldado y no hay manera, si no eres un experto, claro, de ver qué pasa ahí. Entonces, realmente las nuevas generaciones son nativos digitales, pero saben menos de tecnología que la generación anterior. Y esto no lo digo por abuelo cebolleta, o sea, tengo las pruebas fácticas de que es así, porque una cosa es lo que yo sepa como profesor y les enseñe, y otra cosa son cosas que yo sé como persona que ha utilizado la tecnología y que ese conocimiento no está extendido. O sea que la brecha digital, por un lado, se va a cerrar por el tiempo, pero por otro lado es distinta. Se está perdiendo, se está cerrando también porque la nueva generación usa la tecnología, pero tampoco sabe tecnología. Como final, como cierre de este programa, me quedo con que esa multiplicación que han añadido las nuevas tecnologías a la velocidad de acceso, al alcance, a la dimensión, que las primeras generaciones no estaban preparadas para ello, son las responsables de que las futuras sí aprendan a manejar o a intentarlo esa velocidad, ¿no? Ese acceso y esa avalancha de información y de comunicación entre unos y otros. Es esa alfabetización de la que tú hablabas. Es la diferencia entre el uso del que decías ahora, del uso de las tripas de la tecnología o del saber vivir con esa avalancha de información. Sí, o por ejemplo cuando se habla mucho ahora, aprender a programar. Digo, sí, es que hay que aprender a programar, pero no por la idea que se da de aprender a programar porque hacen falta programadores también, sino porque es que hay que saber programar para que tú como ciudadano, cuando usas una tecnología, tengas suficiente conocimiento para saber qué está haciendo esa tecnología. Que nada, muchas gracias Rafa por haber venido. Gracias Enrique. Gracias. Un saludo Manolo y gracias Carlos. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.